Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y con una falsa alarma por la supuesta presencia en Bogotá de una droga que ha causado la crisis del fentanilo en el mundo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Hoy es lunes 5 de junio. El fiscal Barbosa asustó al país al decir que tenía una noticia muy complicada. Se incautó 163 ampolletas de fentanilo. Esta es una droga que no se había visto en el país de esa manera. Es la famosa droga que se denomina Captagón en Siria, es la droga de los yihadistas, es la droga que está generando 300 muertos en Estados Unidos diarios, 100.000 muertos el año pasado. Al hablar de una droga que está teniendo esos efectos en el mundo y al mencionar a los yihadistas, la incautación que hizo la fiscalía causó literalmente terrorismo, pero rápidamente fue desmentida porque se estaba hablando de dos cosas totalmente distintas. Por un lado, el fentanilo es una droga que normalmente se usa en clínicas y hospitales para enfrentar el dolor. Habitualmente se aplica en los quirófanos durante las cirugías y es considerado un opioide que es depresor del sistema nervioso. Mientras que el Captagón, la llamada droga yihadista de la que habló Barbosa, es por el contrario una anfetamina que es estimulante. Según el programa Échele Cabeza, que hace un gran trabajo para crear conciencia sobre las sustancias psicoactivas, lo que encontró la fiscalía durante el operativo en la localidad de Kennedy fueron ampolletas de fentanilo y no de Captagón. Pero eso no quiere decir que no haya una amenaza. Existe un interés entre las mafias que operan en Colombia en meterse en este mercado, que ya parece ser el futuro de las drogas ilegales más allá de la cocaína. Julián Quintero es el director de Acción Técnica Social al que pertenece el programa Échele Cabeza. Gracias por estar acá, Julián. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue que se dieron ustedes cuenta del error de la fiscalía al igualar el Captagón que Barbosa llamó la droga yihadista con fentanilo? Pues no, pues como con la trayectoria y el conocimiento de lo que son las sustancias en el mundo, ¿no? O sea, el fentanilo es una sustancia depresora del sistema nervioso, es un opioide, es una sustancia que está más referenciada para uso intrahospitalario, y el Captagón es un estimulante, un psicoestimulante. Entonces nos pareció muy descabellado que se hiciera la relación entre esas dos sustancias que además molecularmente son completamente diferentes, pero que además también la relacionaran como con terroristas y con yihadistas. Pues si el Captagón está en Asia y está en África, pues es la droga que usan también las personas que están vinculadas a la guerra. Es como decir que aquí en Colombia entonces la cocaína es la sustancia de los paramilitares, porque aquí en Colombia hay cocaína y viven los paramilitares. Pero lo que ustedes se dieron cuenta es que cuando el fiscal muestra unas ampolletas, el hecho de que sean ampolletas quiere decir que era fentanilo y no Captagón. Es que la ampolleta decía fentanilo, o sea, es lo Mm. que hemos visto todos ante las cámaras, o sea, es como se atreven a mentirnos a nosotros cuando todos vimos unas ampolletas de fentanilo. Pero además, no solamente eso, cuando hay una ampolleta que dice fentanilo, que vemos ahí que viene en una caja de una farmacéutica, pues usted llega y dice, oiga, esta no es la presentación de las drogas de uso ilegal, esto parece un medicamento, y Claro. efectivamente lo que nosotros vimos en televisión es un medicamento de uso intrahospitalario, que lo que debería es preocuparse el fiscal y las autoridades por entender por qué razón un medicamento que se usa en salas de cirugías está en manos de personas que parecieran ser narcotraficantes o parecieran estar produciendo otro tipo de sustancias. A él no le va a quedar nada difícil voltear la caja donde venían las ampolletas y buscar el número y el teléfono de la farmacéutica que los produjo, en Colombia o fuera de Colombia. Quiere decir que muchos de los que nos están escuchando o incluso nosotros mismos hemos usado fentanilo cuando hemos ido, digamos, a una cirugía. Totalmente. Y yo creo que a mí me preocupa mucho la estigmatización que el fiscal arropó a este medicamento, porque a muchos de nosotros nos han puesto fentanilo cuando tenemos cirugía. Entonces me va a preocupar mucho que ahora cualquier persona que vaya a pasar a un procedimiento quirúrgico escuche que es fentanilo y vaya a decir, no me ponga eso, que eso es una droga. Pero ¿por qué hablamos en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos de justamente de la crisis del fentanilo? Como en algún momento aquí en Colombia se llegó a hablar de esa confusión entre la coca y la cocaína. ¿Es algo equivalente de que estemos hablando de crisis de fentanilo cuando no es una sustancia realmente ilegal? La diferencia del fentanilo Sí. farmacéutico en ampolletas con el fentanilo que estaba causando la crisis en Estados Unidos es que el fentanilo de Estados Unidos se conoce como análogos sintéticos del fentanilo, de Sí. fabricación ilegal e inestables molecularmente, que se venden suplantando un medicamento que se llama oxicodona. Pero Julián, hablando exactamente de esa crisis, de esa adicción,
¿Cómo está Colombia? ¿Cómo estaría Colombia parada frente a la comparación de Estados Unidos? ¿Hay riesgos de que aquí ocurra una crisis similar? Nosotros creemos que el riesgo es bajo a que tengamos una epidemia de Ujú. análogos del fentanilo como la que tiene Estados Unidos. Primero, porque en Colombia no hay un antecedente a una dependencia a un medicamento Claro, opioide como si lo existió en Estados Unidos, derivado de la corrupción de los médicos, las de las farmacéuticas y la farmacéuticas. falta de control. Ese antecedente no existe en Colombia. Primero. Mm. Segundo, producir fentanilo en Colombia todavía puede llegar a ser más costoso que comprar heroína. Cuando los norteamericanos les quitaron la oxicodona en Estados Unidos y salieron a buscar a las calles heroína, no encontraron heroína, sino que les vendieron fentanilo porque era más barato. En Colombia, un gramo de heroína vale $10, 50.000 pesos. Y creo que lo tercero también es un factor cultural, y Mm. es que Colombia es un país más orientado hacia los estimulantes. Digamos, Colombia es un país Claro. de tinto todas las mañanas, es un país de cocaína, es un país de éxtasis, es un país de estimulantes, y nosotros no tenemos la tradición, digamos, ni de la píldora mágica, los norteamericanos que creen que todo se quita con las pepas, pepa para levantarse, pepa para acostarse, ni tampoco tenemos como la tradición de los opioides. Sin embargo, va a llegar. Y en algún momento va a estar. Ya se tuvo un caso registrado el año pasado con unos muchachos en Cartagena. Ustedes llevan muchos años haciendo pruebas, por ejemplo, en festivales como Stereo Picnic. En el de este año es cierto que encontraron entre los asistentes una prueba, una muestra, perdón, de fentanilo. Sí. Tuvimos un falso positivo. Debemos contarles que cuando nosotros vimos esa muestra, la advertimos, la mandamos a análisis de respaldo con el Observatorio de Drogas, que es con quien trabajamos, y no fue positivo. Entonces, hasta el momento, nosotros no hemos encontrado análogos de fentanilo sintético en el mercado. Lo que sí hay en el mercado son las ampolletas, que es como, por ejemplo, las ampolletas que se desvían de las farmacéuticas. Justo ayer y hoy hemos estado activando nuestras redes de informantes en campo a preguntar qué está pasando con las ampolletas, y nos dicen, los consumidores de heroína nos dicen lo mismo que nos han dicho hace 8 años. Están más o menos entre 50 y 80.000 pesos la ampolleta. Julián, esta noticia falsa del fiscal Barbosa nos permite hablar, eso sí, del interés de los narcos mexicanos por pasarse a traficar con esta droga, pensando en que, digamos, las nuevas generaciones van a dejar de consumir en algún momento cocaína. ¿Eso también podría estar pasando o va a pasar con los narcos colombianos? Yo creo que no, porque es que son dos públicos diferentes. O Mm. sea, el público de los estimulantes y la gente que busca los estimulantes es gente que está buscando alerta, estar despierta, euforia, saltar, bailar. Esa es la búsqueda de la cocaína. Cada año ha venido aumentando desde los 17 millones hasta los 21.5 millones el número de consumidores de cocaína en el mundo. Entonces, es falso que la gente vaya a dejar de usar cocaína, y por el contrario está un aumento el consumo de cocaína en el mundo, sobre todo por la expansión de los mercados europeos. Ahora bien, hay una cosa que sí es importante analizar, y es, pareciera ser que los distribuidores de la cocaína en Estados Unidos y del fentanilo en Estados Unidos son los mismos, ¿no? Y ahí sí hay que ver un poco qué es lo que está pasando, porque casos en Estados Unidos son muy normales en que la gente que se muere por fentanilo, cuando hay presencia de cocaína, se muere por contaminación cruzada. Es decir, se mezclan las bolsas, se mezclan las muestras, y el que se muere, el cocainómano buscando tener una alta euforia, termina Mm. muriéndose por equivocación. Y lo otro también que creo que hay que advertir es que hablan mucho de un par de mexicanos que capturaron aquí en Colombia, que pareciera que iban a montar o que tienen trayectoria de hacer fentanilo, de crear cocinas de fentanilo, Sí. y que posiblemente en Colombia vayan a montar una producción de este tipo. Entonces yo creo que una probabilidad de que se produzca fentanilo en Colombia es para maquilar fentanilo para llevar a los países donde es negocio, y porque en Colombia no es negocio. Pues Julián, no hemos terminado de regular el cannabis, estamos lejos de hacerlo con la cocaína y ya nos enfrentamos a esta nueva amenaza que usted dice, como usted lo dice, en algún momento quizá pueda que llegue al país. Gracias por pasar por acá, Julián. Oiga, muchas gracias a ustedes. Feliz día. Todas las movidas de poder las encuentra desde ya en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.